Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Continuaremos una vez más con un video de teoría de los campos, donde hoy nos introduciremos en el mundo de las fuerzas magnéticas, la inductancia y la energía magnética. En este video veremos tres bloques. El primero será lo referente a fuerza magnética, el segundo el de inductancia y el tercer video todo lo referido a energía magnética. Comencemos haciendo un poco de repaso de física 2. Acá planteamos que la fuerza magnética no realiza trabajo sobre la carga. Bien, si nosotros tenemos una carga dentro de un campo magnético moviéndose con una cierta velocidad v, esa carga, recordemos que va a sentir o a percibir una desviación, una fuerza lateral, si recordamos que la podemos calcular a través de lo que denominamos fuerza magnética como el producto de Q, el valor de la carga, producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. A esta fuerza la denominamos fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Como esta fuerza, este vector, viene de un producto vectorial, va a estar en un plano perpendicular al movimiento de la carga, con lo cual el trabajo de la fuerza magnética sobre una carga en movimiento va a ser nulo. La pregunta es, ¿qué pasa si en esa región, en lugar de haber solo un campo magnético B, existe también un campo eléctrico E, y tenemos una partícula cargada positiva que se mueve con una cierta velocidad v dentro de esos dos campos? Recordamos que aparecerá lo que se denomina fuerza de Lorentz, en honor a Heinrich Lorentz, que fue el que la teorizó por primera vez y hizo el estudio de la interacción de la carga con los campos electromagnéticos por primera vez, llevando su nombre a algo que se denomina teoría electrónica de los campos electromagnéticos, o teoría electrónica de la carga, de los electrones, perdón. La fuerza F que va a recibir la carga va a tener dos componentes, una componente eléctrica que la hemos definido a través de la ley de Coulomb, que va a estar en la misma dirección que el campo eléctrico y su orientación va a cambiar de acuerdo al valor de la carga, ya sea positiva o negativa, y como vimos recién va a tener una componente que va a ser la de la fuerza magnética, de tal manera que la partícula va a sentir una interacción total producida por ambas fuerzas, por la magnética y por la eléctrica. Si en lugar de tener una carga puntual pasamos a un modelo volumétrico, donde tenemos una región en el espacio determinada por un material que está cargado, ese material está cargado con una cierta densidad volumétrica de carga, de tal manera que vamos a definir un diferencial de carga igual a ρ por diferencial de B. A su vez, este sistema de partículas va a estar moviéndose a una cierta velocidad v. Recordamos que si nosotros a la densidad volumétrica de carga la multiplicamos por la velocidad de su movimiento con respecto a un sistema de referencia, y vamos a definir el vector densidad de corriente J. De tal manera que si nosotros planteamos en forma diferencial lo que acabamos de ver recién como fuerza de Lorentz, vamos a ver que el diferencial de fuerza va a estar dado por, no en este caso las cargas puntuales, sino los diferenciales de carga. Si nosotros dividimos por el volumen y lo hacemos tender a cero a través de su límite, tendremos que la densidad volumétrica de fuerza F va a estar dada por la densidad volumétrica de carga por el campo eléctrico, más este término que lo podemos reescribir como ρ por B a través de la densidad de corriente. Si yo quiero saber la fuerza neta que actúa sobre este material, tengo que integrar en su volumen y obtendré la generalización de la fuerza de Lorentz para un modelo continuo de carga. Bien, si nos referimos ahora a la fuerza magnética exclusivamente y a los modelos de densidad de corriente, tendremos un modelo volumétrico, como el que ya vimos recién. Podremos pasar a un modelo superficial a través de K, o
a un modelo filiforme, de tal manera que la fuerza neta será la circulación de I diferencial de L vectorial B. Sobre este último caso vamos a explayarnos en un ejemplo. Veamos ahora qué pasa si tenemos dos circuitos por los cuales circulan corriente continua. Un circuito 1 circula una corriente I definida por el sentido del diferencial de L1, mientras que en el circuito 2 circula una corriente 2 cuyo sentido está definido por el diferencial de longitud 2. Si nosotros tomamos una parte del circuito diferencial de L1, este elemento I diferencial de L va a recibir una fuerza producto de la circulación de la corriente en otro circuito, en donde va a estar determinado de la siguiente manera. Nosotros vamos a definir que el diferencial del diferencial de fuerza sobre el elemento 1 va a estar dado por I diferencial de L1 vectorial el diferencial de campo que genera el diferencial de corriente I diferencial de L2 en esta parte del circuito en este punto. Si recordamos por Biot-Savart, ese diferencial de campo que genera el circuito 2, ese diferencial de L2 en el punto donde está el diferencial de L1, lo definíamos, como dije, a través de la ley de Biot-Savart. Si ahora esto lo incorporamos en la primera expresión, vamos a tener que, para poder lograr la fuerza neta que actúa sobre el circuito 1 producido por todo el circuito 2, va a tener una doble circulación, tanto del diferencial de L1, la circulación para el circuito 1, como la circulación para el circuito 2. De esta manera podemos encontrar una generalización para saber la fuerza que existe entre dos circuitos filiformes de corrientes. Vemos el ejemplo más sencillo, en donde los dos circuitos se suponen dos conductores infinitos, en los cuales en este caso circulan corrientes en el mismo sentido, separados una distancia d. Si nosotros queremos calcular la fuerza F2.1 o la fuerza F1.2, tomamos el modelo filiforme de fuerza y podemos decir que la fuerza que ejerce el circuito 1 sobre el circuito 2 va a ser I2 UZ. Fíjense las coordenadas cartesianas que utilizamos. El diferencial de L2 va a ser diferencial de Z, se va a estar orientado en esa dirección, diferencial de Z UZ, acá me lo comí, mil disculpas, vectorial B 1, 2. El campo magnético que genera la corriente 1 en el punto 2 está definido como menos Ux por mu0 por I1 sobre 2πd. De tal manera que si esta expresión la reemplazamos arriba y resolvemos, vamos a tener que la fuerza por unidad de longitud que recibe el circuito 2, conductor 2, producido por la presencia de la circulación de corriente en el conductor 1, va a estar dado menos, va en la dirección menos U sub I, fíjense que concuerda con lo que el gráfico que teníamos, que es de atracción, por el producto de las corrientes dividido 2pi, la distancia que existe entre ambos conductores. Vistos los conceptos de fuerza magnética, vamos a ver ahora la cupla y el momento magnético. Imaginemos una espira, en este caso rectangular, dentro de un campo magnético uniforme B. Esa espira tiene la posibilidad de estar orientada de esta manera y sobre el eje Z, delimitado acá, tiene una posibilidad para rotar. De tal manera que, fíjense, en este caso, espira va a tener un ancho L y por un largo W. Veremos que definimos de la parte mecánica que la cupla está dado por
el brazo de palanca R vectorial F. En este caso, tanto F0 en los brazos BC y en los brazos AD, la fuerza magnética se va a calcular como vimos recién en el caso anterior, mientras que en los brazos CD y BA la fuerza va a ser nula, ya que el diferencial de longitud coincide con el campo magnético, con la orientación del campo. Por lo tanto, los únicos dos casos que vamos a tener fuerza son en los brazos BC y AD. Pero, si hacemos la integración, vamos a ver que ambas fuerzas van a ser iguales, pero de sentido contrario, con lo cual es la fuerza neta sobre la espira de 0, con lo cual la espira, en este caso, si está dentro de un campo magnético homogéneo, no se va a trasladar. Pero, como está fija en el eje, va a tener una cupla, o sea, va a tender a girar, en donde esa cupla será el módulo, aplicando lo que vimos al principio, será el módulo de la fuerza por el módulo del brazo de palanca, que en este caso será W sobre 2 para una de las fuerzas y la otra será W sobre 2 para la otra fuerza, de tal manera que la suma me da W por el seno del ángulo que forman el brazo de palanca con el campo magnético. Si ahora nos fijamos que el valor de la fuerza lo reemplazamos por lo que habíamos dado antes como resultado. El campo es el famoso BIL, la fuerza, perdón, es el módulo de B por la corriente por la longitud L del conductor expuesto al campo por W. Si ustedes se fijan, podemos definir de esta manera que L por W es la sección transversal de la espira, de tal manera que nos estaría quedando que es el módulo de B por I por la sección de la espira por el seno de alfa. Ahora bien, fíjense que si nosotros a esa sección S le damos una orientación y la definimos a través de su versor, puede tener dos orientaciones, una en el sentido superior y la otra en el sentido inferior. Vamos a darle la orientación que corresponde, según la regla de la mano derecha, a la de la circulación de corriente. Si la circulación de corriente está en este sentido, definiremos de esa manera el A sub n, de tal manera que tendremos lo que ya conocíamos, el momento polar magnético M, está dado por I por S en la dirección antes definida. Si nosotros reemplazamos, nos queda que la cupla sobre una espira está dada por su momento polar magnético M vectorial B. Continuemos ahora con la parte 2 y el concepto de inductancia. Bien, podemos extender a lo que vimos cuando vimos coeficientes de potencial o de capacidad, hablando de que un coeficiente de inducción magnética es una propiedad de una distribución física de los conductores y que obviamente también depende del medio en donde está inserto, a través del caso del punto de vista magnético, a través de mu. Pero básicamente es una medida, el coeficiente de inducción magnética, de inductancia, del flujo abarcado por el circuito por el que circula una corriente. En el caso de que sea sobre el mismo circuito, lo definiremos como autoinductancia, o por el flujo abarcado hacia otros circuitos, cuando por el primer circuito circula la corriente I. Esa relación se va a definir como inductancia mutua. También de alguna manera vamos a ver que se puede determinar que la inductancia es una medida de la energía magnética almacenada por el campo
en elementos concentradores de dicho valor, llámense inductores, bobinas, solenoides, etc. Arranquemos hablando del coeficiente de inductancia mutua. Imaginemos tener dos circuitos, un circuito C1 y un circuito C2. Si por el circuito C1 circula una corriente I1, va a generar un campo magnético que, a su vez, si definimos las superficies delimitadas por ambos circuitos, va a haber un flujo magnético que va a atravesar el circuito 1 y un flujo magnético que va a atravesar un circuito 2. Vamos a definir Φ1,2 como el flujo generado por el campo 1, que fue creado por la corriente del circuito 1, que atraviesa la superficie del circuito 2. Si el medio es lineal, podemos definir un coeficiente de linealidad que existe entre la causa, que generó el flujo 1,2, que fue la corriente eléctrica I1, y el flujo propiamente dicho. La relación entre el flujo y la corriente la vamos a definir ahora introduciendo el concepto de flujo concatenado como la relación de inductancia mutua. El circuito C2 no necesariamente tiene que tener una sola vuelta, sino puede tener varias espiras, de tal manera que definiremos el flujo concatenado como el flujo que atraviesa la bobina multiplicado por el número de vueltas. Ahora sí podemos definir que el coeficiente de inductancia M1,2 para n vueltas va a estar definido como la relación que existe entre el flujo concatenado 1,2 y la corriente I1. Si nosotros reemplazamos, tenemos una fórmula más general donde tenemos definido el coeficiente de inductancia en términos de la corriente y el flujo magnético hacia a través del campo. Estudiemos ahora el concepto de autoinductancia o inductancia propia. Si volvemos al esquema anterior de dos circuitos, por donde el circuito 1 era circulado por una corriente constante I1, vamos a poder definir que el flujo concatenado en la espira 1 o en la bobina 1 o en el circuito 1 va a ser el flujo generado por la corriente 1 que atraviesa el propio circuito multiplicado n veces por el número de espiras de ese circuito. De tal manera que vamos a definir el coeficiente de autoinducción o de autoinductancia L11 como la relación entre el flujo concatenado 1,1 dividido la corriente I1. De la misma manera que recién definimos el coeficiente de inductancia mutua. En general, se puede plantear un procedimiento para determinar la autoinductancia de cualquier circuito de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es, obviamente, elegir un sistema de coordenadas para la geometría dada que sea el más apropiado. Suponemos que hacemos circular una corriente de 1 ampere por el alambre del conductor y de esa manera determinamos B a partir de la corriente usando Biot-Savart o usando la ley de Ampère. Depende si existe simetría o no en la geometría del circuito. Una vez que hacemos eso, vamos a calcular el flujo concatenado por cada vuelta phi, o sea, el flujo que atraviesa el circuito, a través de la ley de Gauss. Y luego calcularemos el flujo concatenado multiplicando phi veces por el número de vueltas al flujo hallado en el punto 4. Luego determinaremos la inductancia con la relación flujo concatenado dividido corriente. Bien, veamos ahora cómo este procedimiento puede ser aplicado al caso, uno de los casos más sencillos, que es la inductancia de un conductor rectilíneo supuestamente infinito. Vamos a ver que el caso lo vamos a partir en dos. Vamos a hacer un estudio que pasa dentro del conductor, que va a tener una sección dada, ya no lo vamos a tomar filiforme, y vamos después a estudiar qué pasa en la parte de afuera de ese conductor. Bien, tenemos un esquema donde
si nosotros tenemos una corriente saliendo de la hoja o del monitor, disculpen, vamos a tener un flujo que va a estar en phi versor, circulando, un campo azimutal, producido, repito, por la corriente que va a estar saliendo de este conductor de radio A. Si nosotros recordamos, calculamos a través de Ampere o a través de Gauss-Savart la componente phi, que es la componente que va a existir de este campo en coordenadas cilíndricas, va a estar dada por mu RI sobre 2pi por A al cuadrado. Recuerden que el campo magnético, su módulo dentro de un conductor de sección no nula, o el modelo de no filiforme, el campo magnético va aumentando radialmente hasta que se hace máximo en la periferia del conductor, en este caso para un radio A. Bien, paso siguiente, teníamos que definir un diferencial de flujo para luego calcular el flujo total. En este caso, fijémonos que el flujo para un diferencial de R a una distancia R va a estar dado por el ancho diferencial de R, por unidad de profundidad o por unidad de longitud del conductor. Si nosotros, como estamos en un modelo infinito, calculamos el flujo por unidad de longitud, lo evitamos de poner en la ecuación y definimos que el diferencial de flujo va a ser un diferencial de flujo por unidad de profundidad, va a estar dado en Weber sobre metro. También veremos que un diferencial de flujo para un R dado no va a circunscribir la misma cantidad de corriente, ya que si tomamos densidad de corriente constante en este conductor, un diferencial de R para un R mayor o un R menor que el dado en el esquema no va a tener, repito, una cierta cantidad de corriente igual. De hecho, si ustedes se fijan, la cantidad de corriente total que circula por este conductor va a ser pi por A al cuadrado J, que sería la sección total del conductor por la densidad de corriente constante. Si yo quiero saber para un R dado qué qué corriente tengo, tendré que hacer la relación entre pi por R al cuadrado sobre pi por A al cuadrado y me dará la corriente equivalente, y multiplicándola por el diferencial de flujo tendré el diferencial de flujo concatenado. Haciendo los reemplazos correspondientes, nos quedará que el diferencial de flujo concatenado tendremos esta expresión, en donde, repito, estará por unidad de longitud porque estamos haciendo un modelo infinito del conductor. Vamos a definir el flujo concatenado internamente dentro del conductor, la integral entre 0 y A, siendo A el radio del conductor. Fíjense algo interesante que nos da una constante, nos da mu por I sobre 8pi. Podemos sacar una conclusión de que es independiente el flujo concatenado en un conductor de su radio. Si esto es así, la inductancia, haciendo esta cuenta, veremos que la corriente se va con la corriente y nos queda que la inductancia interna de un conductor rectilíneo siempre, independientemente del radio del conductor, va a valer mu sobre 8pi Henry sobre metro. Obviamente, insisto, esta inductancia por unidad de longitud. Si ahora nosotros queremos saber cuál va a ser la inductancia externa de este conductor, para eso tendremos que definir dónde se cierra ese conductor equivalente, básicamente, ya que mi circuito en este caso tiene un conductor de longitud infinita, con lo cual lo que vamos a hacer para determinar una inductancia, tendremos que definir, para determinar la inductancia externa, dos puntos en el espacio
definidos, por ejemplo, como una distancia de 1 y una distancia de 2 con respecto al centro del conductor. Vamos a definir los puntos P1, P2. Lo que podemos calcular es la inductancia que hay en relación a esos dos puntos. Ya que, insisto de vuelta, no tengo un circuito cerrado, ya tengo un área definida, con lo cual yo voy a ir definiendo genéricamente una inductancia externa del conductor, y si yo este punto D1 lo defino como el radio del conductor, después veremos que me va a dar como resultado, y eso es algo bastante interesante. Pero en principio tomémoslo como algo genérico, en donde tomemos dos puntos del espacio cercano al conductor definidos como P1 y P2. Ustedes saben que el campo magnético generado por un conductor, vamos a calcular a través de la ley de Ampère, es mu por I sobre 2πr. Si nosotros ahora definimos el diferencial de flujo, va a ser mu por I sobre 2πr, sería B, por diferencial de S. En este caso lo mismo, diferencial de R por unidad de longitud, y nos queda Weber sobre metro. Si nosotros ahora usamos el flujo concatenado, en este caso siempre voy a encerrar toda la corriente, con lo cual simplemente tendré que integrar al diferencial de flujo entre los dos puntos en donde yo quiero calcular el flujo concatenado, y de esa manera la expresión me queda mu por I sobre 2pi logaritmo de D2 sobre D1. Si calculo ahora la inductancia externa me quedará en función de esos dos puntos, es las distancias al conductor. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, podríamos ver que si a D1 lo tomamos como el radio externo del conductor, me queda que el lazo de inductancia que yo tengo hacia un punto externo del conductor va a estar dado directamente por el logaritmo de esa distancia dividido el radio del conductor. Veamos ahora otro ejemplo que es muy utilizado en ingeniería eléctrica, que es una bobina con núcleo de aire. Ahí tenemos un ejemplo, una bobina de sección circular, donde supondremos que la relación que existe entre la longitud axial de la bobina y su radio es bastante diferente. O sea que la relación L sobre R o H sobre R es muy grande. En ese caso, si recordamos el campo interno o el campo generado por una bobina esbelta, veríamos que estaba, en el caso ideal, confinado dentro de la bobina, el campo, y valía mu por N por I sobre L, que era la longitud de la bobina. Recuerden que es un caso ideal, ya que estas líneas de campo son rectas y no se cierran, con lo cual es un modelo que se aplica, que anda bien, pero que bueno, que la realidad es que este tipo de campo no existe, ya que tendríamos que tener una bobina de longitud infinita. El flujo de esta bobina, la sección transversal de la bobina, va a ser B por S. En este caso, como sección circular, va a ser pi por el radio al cuadrado. El flujo concatenado va a ser el flujo por las n espiras. Si el campo es constante y el flujo es constante, va a atravesar las n espiras, con lo cual el flujo concatenado me quedará igual que el flujo multiplicado por n, nos quedará n cuadrado. Si hacemos la relación flujo concatenado sobre corriente para hallar la inductancia, veremos que nos da la inductancia ideal de una bobina esbelta, es mu por n cuadrado por S sobre L. Si nosotros tenemos en cuenta que una bobina real tiene flujo disperso en las cabezas de bobina, podemos utilizar un modelo empírico de un coeficiente
K sub n, que multiplica el valor L ideal, en donde nos da una aproximación bastante real de cuánto vale la inductancia de una bobina concreta, en donde este coeficiente va a estar determinado de acuerdo a esta relación y va a estar en función de la relación que existe entre el radio de la bobina y la longitud de la bobina. Estudiaremos ahora, igual que lo hicimos para el caso de electrostática, con los coeficientes de potencial y los coeficientes de capacidad, veremos ahora la matriz de coeficientes de inductancia. Supónganse que tenemos varios circuitos en los cuales circulan la corriente I1 por el circuito 1, I2 por el circuito 2, I3 por el circuito 3 y N por el circuito N, siendo todas corrientes constantes. Podemos determinar que la relación que existe entre la matriz de flujos desde Φ1, que es el flujo que atraviesa al circuito 1 hasta Φn, con relación a las corrientes que circulan desde el circuito 1 hasta el circuito n, a través de esta matriz de inductancias, donde la matriz principal, la diagonal principal, van a ser los coeficientes de autoinducción con sus índices repetidos, mientras que los L sub IK con I diferente de K van a ser las M, los coeficientes de inducción mutua. Podemos ver que, igual que lo que vimos para el caso de la matriz de capacidades, la matriz de inductancia va a ser simétrica, quiere decir que los coeficientes M12 y M21, M13 y M31 así van a ser iguales, y lo que dijimos anteriormente, cuando los coeficientes coinciden son los elementos de la diagonal principal y son los coeficientes de autoinducción, mientras que cuando los coeficientes que están fuera de la diagonal principal son los coeficientes de inducción mutua. Podemos agregar también, hablando en términos físicos, que el coeficiente de autoinducción LII, o sea, los de autoinducción, como dijimos anteriormente cuando definimos autoinductancia, es el flujo por unidad de corriente que atraviesa el circuito cuando por el mismo circuito 1 ampere y el resto de los circuitos están sin corriente. Mientras que los coeficientes de inducción mutua son el flujo por unidad de corriente que atraviesan al circuito I cuando por el circuito K circula una corriente de 1 ampere y el resto de los circuitos, incluyendo el propio circuito I, están sin corriente. Los coeficientes de inducción, de autoinducción, lo de la matriz, lo de la diagonal principal, son estrictamente positivos siempre, mientras que los coeficientes de inducción mutua pueden ser negativos, pueden ser positivos o pueden ser nulos. Recuerden de Electrotecnia 1, cuando veíamos circuitos acoplados, podíamos tener acoplamiento aditivo, sustractivo o acoplamiento nulo cuando el circuito 1 no inducía no atravesaba con su corriente el flujo generado por el circuito 1 no atravesaba al circuito 2. En el caso particular de dos bobinas concéntricas, vamos a definir el coeficiente de autoinductancia de la bobina 1 como L11 y va a ser mu por N1 al cuadrado pi por A al cuadrado sobre H, mientras que el coeficiente de autoinductancia de la bobina 2 de radio B va a ser el mismo pero con radio B, mientras que el coeficiente de inductancia M12 o M21 ambos van a ser iguales y se van a calcular como mu por N1, N2, pi por el radio exterior de la bobina exterior al cuadrado dividido H. Ingresemos ahora a la última parte de este video, donde vamos a hablar los conceptos de energía magnética.
Supongamos tener una espira por la cual circula corriente continua. Sabemos que va a generarse un campo magnético, el cual ya lo hemos calculado en videos anteriores. Si definimos la sección, la superficie que encierra la bobina, veamos que el flujo magnético que es encerrado por el circuito de la espira está dado por la definición de por diferencial de S, ¿no? por el flujo del vector B. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la energía necesaria para poder establecer ese flujo, la podemos determinar en términos de la corriente y el flujo generado. Esta ecuación, que obviamente se mide en Joule, porque es energía, es similar a la energía electrostática que hemos visto en videos anteriores para establecer un sistema de cargas. En definitiva, un medio de Q por B es equivalente a un medio de I por phi. Bien, si bien esta es la definición de la energía magnética en términos de la corriente y el flujo magnético, vamos a ver que la energía magnética se puede establecer de diferentes maneras. La primera que vamos a ver ahora es la energía magnética en términos de autoinductancia. Si recordamos un poco electrotecnia 1 o física 2, podemos recordar que si tenemos un circuito de corriente continua, en el cual cerramos en un momento en t igual a 0 el interruptor, se va a establecer un transitorio en este circuito, en donde, ya que en este circuito hay una resistencia y el circuito forma una espira cerrada, va a aparecer también una inductancia en el circuito equivalente, de tal manera que, recordando, insisto, de física 2 o de electrotecnia, veremos el desarrollo temporal tanto de la corriente en el circuito como la tensión en la inductancia equivalente para el caso de una corriente continua. Si nosotros queremos calcular la energía en esa bobina equivalente, nosotros sabemos que la energía es la integral de la potencia. En ese caso tendremos BL por IL o B1 por I1 como la integral de la potencia para poder hallar la energía almacenada en esa bobina. Si nosotros recordamos que la FEM, B1, la tensión en la bobina, o la FEM, a través de la ley de Faraday, es L1 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, reordenando los términos y reemplazando, tendremos que la energía almacenada en la bobina es igual a 1 medio de LI al cuadrado. Términos que ya conocíamos de física 2 y que conocíamos de electrotecnia, y que es una de las maneras en que vamos a poder establecer la energía magnética, en este caso dentro de un circuito. Ahora bien, si en lugar de hablar de la autoinductancia planteamos el caso en el que, teniendo la circulación ya establecida en la bobina 1, cerramos el circuito de la bobina 2, la energía magnética que va a aparecer en la bobina 2 va a estar definida por el coeficiente de autoinducción, por la corriente I1, por la integral entre 0 e I2 del diferencial de I2. De esta manera, la energía transferida magnéticamente va a ser más menos, depende del coeficiente de acoplamiento, la inductancia mutua por el producto de las corrientes. Para el caso general de n circuitos, podemos establecer, para el caso de estar en presencia de materiales lineales, isótropos y homogéneos, la energía almacenada en dichos circuitos por los cuales circula corriente continua, establecida de esta doble sumatoria que en términos matriciales, como ya lo habíamos visto para la parte electrostática, podemos definir la energía del campo magnético, que para el caso de dos circuitos queda establecida de esta manera, y en la literatura normalmente se la ve de esta manera escrita: es un medio
sería la sumatoria de un medio de las autoinductancias por I por su propia corriente al cuadrado, más menos producto de las inductancias mutuas por los productos cruzados de las corrientes. Bien, igual que lo establecimos para el campo eléctrico, por analogía podemos establecer para el campo magnético la energía en términos de los campos. En este caso, la energía magnética va a estar establecida en términos de un medio del integral de volumen del producto de la intensidad de campo magnético por el vector inducción magnética. Para materiales lineales podemos reemplazar a H como B sobre mu. De esta manera podemos establecer la energía magnética de esta nueva forma. Y al producto un medio de H por B o un medio de B cuadrado sobre mu o un medio de H cuadrado por mu, vamos a llamarlo densidad de energía magnética, que se medirá en Joule sobre metro cúbico y que básicamente la podemos definir de esta manera. Otra manera también muy útil, sobre todo para los programas de elementos finitos o los programas para resolución numérica de campos, es definir la energía magnética en términos del potencial vectorial magnético. Si nosotros recordamos la primera definición de la energía magnética que vimos en términos de un medio de I por el flujo magnético, y recordando que al flujo lo podemos escribir como la circulación del potencial vectorial magnético alrededor de la curva que delimita la superficie en donde se está estableciendo este flujo. Siendo el reemplazo, nos quedará que la energía magnética también la podemos calcular para una corriente filiforme como un medio de I por la circulación del vector potencial vectorial magnético. Si tengo n circuitos, habrá una sumatoria y tendremos la energía total. En el caso de que los circuitos ya no sean circulados por corrientes filiformes, sino que ya no pueda despreciarse su sección o su volumen, esto puede reemplazarse en términos de una integral de volumen que va a ser equivalente a la integral de volumen de producto de los campos. Fíjense una cosa interesante, que mientras que la integral de volumen para la definición de energía en términos de los campos es en todo el espacio, la integral que contiene el potencial vectorial magnético es solo en las regiones donde hay densidad de corriente, o sea, solo en las fuentes. En los otros lugares esta integral va a ser nula. Bien, ahora veremos un tema que es bastante importante. Nosotros definimos hace un rato atrás cómo calcular las fuerzas magnéticas a través de la ley de Ampère inclusive, y vimos que nos quedaba una integral doble de circulación bastante compleja. Veremos que, como siempre, en términos energéticos el cálculo de fuerzas termina siendo mucho más sencillo. Imaginemos dos circuitos, circuito A y circuito B, en donde en uno de los circuitos voy a producir un pequeño desplazamiento virtual, diferencial de R. Si yo genero un acercamiento de una espira con respecto a la otra, voy a tener un aumento de la energía magnética, ya que habrá un aumento ya sea en el flujo o ya sea en la inductancia mutua, más un trabajo mecánico desarrollado, debido a que se va a mover la espira, y ambos términos, tanto el aumento de energía como el trabajo mecánico desarrollado, va a tener que ser entregado por las fuentes de ambos circuitos, desde el punto de vista para que se cumpla el principio de conservación de la energía. Para el análisis que vamos a hacer vamos a tener dos consideraciones. Es que la primera, vamos a despreciar el I cuadrado R, o sea, el efecto Joule de los conductores de la circulación de corriente continua, y que vamos a suponer que los procesos
se realizan relativamente muy lento, por lo cual no va a ser necesario tener en cuenta la energía cinética. Para poder analizar este problema vamos a tener otras consideraciones en cuenta. Primero, inicialmente ambas bobinas deberían estar ancladas mecánicamente, ya que si estuvieran en libertad ambas espiras se atraerían, ya que existe una fuerza magnética de atracción entre ellas. Eso por un lado. Y por otro lado, el camino que elijamos para poder hallar la solución, independientemente de cuál fuere, debería de arrojar la misma solución. En este caso tomaremos dos caminos. El primero será tener en cuenta que el desplazamiento virtual que vamos a generar lo vamos a realizar a corriente constante, es decir, mientras se produce el desplazamiento virtual no variarán las corrientes en las espiras, lo que sí variarán serán los flujos. Mientras que el segundo camino elegido será mantener los flujos constantes y en ese caso lo que variarán serán las corrientes. En el primer caso que vamos a estudiar, que es el de corrientes constantes, si nosotros generamos un acercamiento de ambas espiras, vamos a tener una variación de la energía magnética almacenada, ya que variará el coeficiente de inducción mutua, M, y eso se va a producir porque básicamente podemos reescribir el coeficiente IB diferencial M como la derivada del flujo BA, es decir, en definitiva, la variación que produce la corriente del circuito B en el flujo atravesado por la bobina A. De esa manera vemos que la variación de energía magnética se produce por una variación en el flujo tanto en la bobina A como en la bobina B. En este caso, como son espiras de una sola vuelta, bobinas de una sola vuelta, es directamente el flujo y no el flujo concatenado. De esta manera podemos ver que va a haber un aumento de la energía magnética, ya que al acercarse ambas espiras va a haber un aumento del flujo abrazado por ambas. Bien, si varía el flujo y aumenta el flujo, va a haber una variación de ese flujo con respecto al tiempo, con lo cual fíjense que las fuentes, ambas fuentes, en este caso la fuente B y también para la fuente A, van a tener que entregar una energía adicional para poder contrarrestar ese aumento del flujo. Y esa energía adicional va a ser IB por la derivada del flujo AB. De tal manera que, si lo expresamos nuevamente en términos de la inductancia mutua, veremos que la fuente B va a tener que suministrar una energía adicional que va a ser IB diferencial de M, mientras que las dos fuentes, por simetría, la fuente A va a tener que entregar la misma cantidad de energía. Ambas fuentes van a entregar dos veces IA por IB diferencial de M. Retomemos con las dos ecuaciones nuevamente, con la que teníamos con la variación de la energía magnética y la variación de energía entregada por las fuentes. Si nosotros ahora despreciamos el I cuadrado R, como dijimos, el efecto Joule y la energía cinética, vemos que el trabajo que se va a generar sobre la espira va a ser igual a IA por IB por diferencial de M. Esto recuerden que lo estamos haciendo a corriente constante. En definitiva, si nosotros planteamos la fuerza, va a ser igual a el producto de corrientes por la derivada del coeficiente de inducción mutua con respecto a X.
como la variación que teníamos de la inductancia era producida por la variación del flujo, veremos que la fuerza que va a aparecer sobre la espira va a ser igual a la corriente IA por la derivada del flujo con respecto a la distancia. En definitiva, la fuerza, y lo que estábamos buscando en términos de definirla en términos de la energía, va a ser la variación de la energía magnética con respecto a la dirección de movimiento. Esto a corriente constante. En términos generales, podemos establecer que la fuerza magnética se puede calcular como la variación de la energía con respecto a X en la dirección X, más la derivada de la energía con respecto a Y en la dirección Y, más la derivada de la energía con respecto a Z en la dirección Z. Esto, si ustedes recuerdan, no es ni más ni menos que el gradiente de la energía magnética cuando las corrientes permanecen constantes. Veamos ahora un ejemplo en donde vamos a estudiar la fuerza que aparece entre dos solenoides coaxiales cuando por ellos circulan corriente continua. Entonces veamos, se tienen dos solenoides muy largos, uno de los cuales se extiende una distancia L dentro del otro, como indica la figura. Se van a despreciar los efectos de borde para simplificar el cálculo y se va a suponer además que los solenoides son alargados y estrechos y que sus diámetros son aproximadamente iguales y que las corrientes que circulan en los mismos y las corrientes circulan en el mismo sentido, como indica la figura. Entonces, la inductancia mutua entre ambos circuitos va a estar definida por mu por N'A es el número de vueltas por unidad de longitud que tiene la bobina A, por L, por el flujo BA por unidad de corriente B, que como el coeficiente MAB es igual a el MBA, va a estar definido también como mu por N'BL por el flujo AB sobre la corriente IA. Si nosotros ahora calculamos el flujo como B por S, lo vamos a poner en términos de que el flujo BA va a ser N'B por S por IB, y de la misma manera lo puedo calcular para el phi AB, de tal manera que la inductancia mutua queda en términos geométricos definida como mu por N'A por N'B por S por N, como ya lo habíamos definido anteriormente. De esta manera, si definimos que la fuerza de atracción entre ambos circuitos va a estar definida por el producto de las corrientes por la derivada de la inductancia mutua con respecto a la distancia, y derivamos a la inductancia mutua, veremos que la fuerza con la cual se van a atraer ambas bobinas va a estar dada por el producto de las corrientes por mu, por el producto de los números de espiras por unidad de longitud, por la sección. Fíjense que de esta manera un problema mecánico que, como habíamos definido antes a través de la definición de Ampère de fuerza magnética, hubiese sido mucho más complejo calcularlo. De esta manera se calcula de una manera mucho más sencilla. Siempre los problemas mecánicos que se resuelven en función de la energía son de más sencilla resolución. Vamos a estudiar ahora cómo calcular la fuerza magnética a partir de tener un par de circuitos en donde el flujo permanece constante. Tengamos en cuenta que la analogía electrostática del caso de corriente constante es el mismo caso de cuando yo tengo un circuito capacitivo, un capacitor, en donde quiero calcular la fuerza entre ambas placas y el potencial permanece constante entre ambas placas, o sea que estaría conectado a la fuente. En el caso de que
un capacitor, lo desconecto de la fuente y quiero medir, quiero modificar la distancia entre placas, ese trabajo va a ser a expensas de la energía eléctrica almacenada en el capacitor. O sea que el sistema está aislado energéticamente y la única forma para poder realizar trabajo es tener que extraerse a la energía eléctrica en ese caso. En este caso, si trabajamos a flujo constante, al no haber variación de flujo, no va a haber fe inducida, por lo tanto las fuentes no van a entregar ningún tipo de energía adicional y se puede suponer que el sistema está aislado, de tal manera que el trabajo que se va a producir va a ser a expensas de una disminución de la energía magnética cuando se realiza a flujo constante. El resultado va a ser exactamente el mismo que antes y lo que vamos a tener es que va a ser menos el gradiente de la energía magnética, pero a flujo constante ese va a ser el valor de la fuerza magnética. Ambos resultados son coincidentes. Lo que hay que tener en cuenta es que este gradiente de energía magnética a flujo constante no es el mismo que vimos recién a corriente constante, ya que de hecho van a ser de signos contrarios en el sentido de, por ejemplo, para este caso en particular, ya que ambos resultados me darían la fuerza magnética, pero con signo contrario. Ahora bien, por último, veamos si podemos definir la cupla magnética o el par magnético que opera sobre una espira sumergida dentro de un campo magnético en términos también de la variación de energía magnética. La cupla, en definitiva, la podemos definir igual que definimos recién el trabajo, como en términos del producto de las corrientes por la derivada de la inductancia mutua con respecto ya no a una distancia, sino a un ángulo, ya que estamos hablando de cupla. De tal manera, y por analogía, vamos a definir que la cupla en función de un circuito donde la corriente no varía va a ser producto de la corriente por la variación del flujo con respecto al ángulo, y extendiéndolo podemos ver que la cupla va a ser la variación de la energía magnética con respecto al ángulo, ahí constante, y menos la variación de la energía magnética con respecto al ángulo cuando tenemos un circuito a flujo constante.